Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y les invitamos a asistir a un culto, además de escuchar la palabra por este medio, en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, adelantito del asilo de ancianos. Ahí estamos, con la ayuda de Dios. 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos. 10 de la mañana, miércoles, para estudio bíblico y oración. Y viernes vamos a tocar el tema en la clase bíblica sobre la brujería. ¿Qué dice la Biblia? A las 5 de la tarde viernes. Dios les bendiga. Están bienvenidos para buscar la palabra del Señor con nosotros. Pues ahora nos toca, no es un nuevo tema, pero en una serie de mensajes sobre la vida cambiada. Hemos visto que el cristianismo bíblico no es una religión, sino es una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y lo recibe de manera personal, número uno, el creyente cambia su propia justicia para la justicia perfecta de Jesucristo. Esta es salvación. Confiar en Cristo para mi perdón y mi justificación delante de Dios el juez. Número dos, el cristiano cambia su propia debilidad humana por las fuerzas divinas de Jesucristo. Jesús dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué buena noticia que el cristiano levanta alas como las águilas y sigue caminando y corriendo, aun cuando no tiene ninguna fuerzas en sí mismo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora hoy, un nuevo tema dentro de esta serie, la vida cambiada. Hoy vamos a ver en la Biblia que el cristiano cambia su propia voluntad por la voluntad perfecta de Dios. El cristiano cambia su propia voluntad por la voluntad perfecta de Dios mismo. Ahora vamos a entrar en este tema sobre la voluntad de Dios en lugar de la voluntad mía. En primer lugar, vamos a meditar, vamos a pensar que Dios creó al hombre con la facultad de razonar y de escoger, de tomar decisiones. Dios ha dado al hombre una voluntad, ¿sí? Para tomar decisiones. No somos robots. No soy un robot, tampoco usted, aunque estamos entrando en tiempos cuando van a ser más comunes en nuestra sociedad. Pero no, tenemos una voluntad propia, no somos programados. Dios nos ha dado la habilidad de escoger el bien y el mal. Bueno, entonces la voluntad de Dios, su voluntad, Él ha expresado en su palabra. Y Él quiere que el hombre escoja y haga su voluntad, la voluntad de Dios, de corazón. Pero ahora en segundo lugar, desde el principio, Satanás, el enemigo de Dios y del hombre, ha trabajado duramente para convencer al hombre a no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Satanás ha engañado y convencido al hombre a no obedecer a Dios, no agradarle a Dios, no amarle a Dios, sino a sí mismo. En Génesis capítulo 3, el tercer capítulo de la Biblia, Satanás ganó ventaja sobre Adán y Eva. Y ellos escogieron lo que Dios prohibió bajo engaño satánico. Entró en el mundo por primera vez el miedo, la vergüenza, la separación de Dios, la muerte. Qué triste y terrible es
escoger hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 4. El primer hombre que fue nacido de mujer aquí en la tierra mató a su propio hermano. Caín mató a Abel. El diablo triunfaba en la raza humana desde el principio, convenciendo al hombre por engaño a hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. De hecho, la situación llegó a ser tan grave que en el 6º capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, noten lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice en versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra, noten, estaba la tierra llena de violencia, semejante a lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Cada vez más maldad en el corazón del hombre y violencia en la tierra. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17 que como eran estos tiempos antes del diluvio, en los tiempos de Noé, así serán los tiempos antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra para juzgar al pecador. Entonces necesitamos entender lo que está sucediendo al escoger el ser humano desde el principio hasta 2023 en nuestros pueblos, los estragos que el enemigo está haciendo en todo el mundo y en todos nuestros pueblos por escoger nuestra voluntad propia en lugar de hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Pero ahora, en tercer lugar, como hemos ya comenzado a ver, hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios ha sido la causa de los problemas y de la miseria del ser humano desde el principio. Desde el principio. Ha sido la fuente de nuestros problemas y miserias a través de todos los siglos, poniendo nuestra voluntad primero en lugar de la voluntad de Dios. Adán y Eva, otra vez. Dios les dio una sola prohibición. Todos los árboles en el huerto de Edén son tuyos para disfrutar. Este árbol del conocimiento del bien y del mal es mío. No les conviene saber el bien y el mal. Dependen de mí, confían en mí. Pero Satanás engañó a Eva. Eva dio la fruta después de comer a Adán. Y sabemos la historia. Sintieron la vergüenza de su desnudez, miedo delante de Dios. Trataron de esconderse. Dios tuvo que echarles fuera del huerto de Edén y cerrar la puerta y el camino al árbol de la vida. ¡Qué triste! O leyendo el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, la historia triste del pueblo de Israel. Dios les dio a ellos 10 mandamientos, pero siempre iban rompiendo los 10 mandamientos año tras año, perdiendo las bendiciones de la tierra prometida, Canaán. Y entrando en castigos aún fuertes, y cuando persistían en su pecado y su idolatría, haciendo su propia voluntad, Dios tuvo que permitir pueblos ajenos, Asiria, Babilonia, a veces vinieron los egipcios, pero vinieron los asirios y babilonios para llevar Israel primero, después Judá, el pueblo de Dios, en cautividad, fuera de la tierra prometida y todas sus bendiciones. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
nos orientó que así es cuando uno peca contra Dios. Dice Jesucristo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nos sentimos libres al cometer pecado al principio. Primer cigarro de marihuana, primer trago del vino, del alcohol, de la cerveza, primer acto de fornicación, de adulterio, primera mentira, primera maldición. El niño se siente libre, se siente fuerte, se siente como los demás. O el joven, su primera novia, sus primeras relaciones con una señorita, y todos animándole y alabándole, y agarra fuerzas uno hasta que se encuentra que es esclavo de su pecado, esclavo. Jesucristo dijo, y repito, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esclavos a nuestra propia voluntad bajo influencia satánica, mundana y carnal. Hay libertad al principio a hacer nuestra propia voluntad, pero al final es un fin amargo y triste. Mire Proverbios capítulo 14. Este es el libro de Salomón, el libro de sabiduría divina que él recibió de Dios. Proverbios capítulo 14, su versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja cuando hacemos nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La triste historia de todo el mundo, como la triste historia de Adán y Eva, de Israel y ahora de todo el mundo, la triste historia es creer y confiar en las filosofías humanas, en las tradiciones religiosas, en los ídolos y las imágenes, en lugar de confiar en Dios y creerle a Él y su palabra, escogiendo hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios revelada en su perfecta, bendita palabra. ¿Y cómo nos ha ido a través de la historia haciendo nuestra voluntad? ¿Cómo estamos ahora en el mundo actual, hoy en día? ¿Cómo nos va? ¿Estamos bien delante de Dios? ¿Felices, contentos, prosperados con la verdadera bendición de Dios que enriquece y a la cual Dios no añade tristeza? Proverbios 10, versículo 22. Me atrevo a decir, y tú sabes la verdad, que las cosas no van mejorando en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestros corazones. Es palpable el crecimiento y el aumento de la maldad, como Jesucristo dijo en Mateo 23, 12, que antes de la venida de Cristo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad va a ir en aumento. No estamos en los tiempos más tal vez peligrosos en la historia del mundo, tiempos bien tristes y peligrosos. Estamos en tiempos de guerras, en tiempos de delincuencia, de violencia, y en nuestras casas, en nuestras relaciones personales, estamos en pleitos, enemistades, odios, enojos,
contra nuestro propio prójimo, contra nuestros propios familiares, contra nuestras propias parejas, hijos y padres, en pleitos, en enemistades, con rencores y resentimientos. Nuestro mundo actual está en un estado muy triste, muy peligroso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire lo que Santiago hace la pregunta y da la respuesta bajo inspiración divina de Dios mismo. Santiago 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hablando de seres humanos, sea al nivel de guerras mundiales o entre nación y nación, o de familia contra familia, pareja contra pareja, etc. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, seres humanos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es nuestra propia voluntad, impulsado por deseos y pasiones carnales, que crean guerras y pleitos, que causan guerras y pleitos entre seres humanos. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís a Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, placeres, gustos, es decir, hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Esta es la causa de todas las guerras y todos los pleitos. Queremos más y más y más. A costo, pues no me importa. De vidas, no me importa. De daño, no me importa. De perjuicio, no me importa. De dolor que estoy causando a otros, no me importa. Es lo que yo quiero. Oh, amigos, escuchando este programa, el apóstol Pablo puso su dedo sobre el asunto, sobre la llaga. Puso su dedo sobre el asunto y nos enseñó el porqué de estas situaciones tan difíciles en nuestro mundo hoy día. Él dijo, y parece que estaba hablando de cristianos en este pasaje, y cuanto más al mundo inconverso, cuando él dijo: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. La triste historia, la raíz de todos nuestros problemas, buscando nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces entra y domina en el corazón humano y en nuestra vida entera el egoísmo. Mire la juventud hoy día, mire nuestra sociedad, el rumbo, el egoísmo, la apatía, la indiferencia, la incredulidad, la desobediencia a padres y autoridades, la rebeldía, todo por falta de temor a Dios, por falta de amor a Dios y amor al prójimo. Pero cambiando temor a Dios y amor a Dios y al prójimo por amor a uno mismo. Amor a uno mismo. Este es el lema de nuestra generación, de esta generación, el amor propio. Ahora, la Biblia habla de un amor propio, que es correcto, que es lícito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando del cuidado que tenemos hacia nosotros mismos. La estima que tenemos hacia nosotros mismos como seres creados a la imagen de Dios. Entonces hay que respetar y cuidar el ser humano, a uno mismo y a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hemos ido
mucho más allá de lo ordenado. Estamos desordenados en nuestro amor propio. Y la psicología es el lema desde hace décadas. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Pero bueno, hay un amor propio, que es propio. Pero estamos ya exagerando, ya pasamos los límites. Mire lo que Dios dice, cómo serán los tiempos, los últimos tiempos de este mundo, los postreros días. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días literalmente, vendrán tiempos peligrosos. Segundo de Timoteo 3, ahora versículo 2, porque habrá hombres, y a la cabecera de la lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cómo serán estos hombres? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, irreverentes y malos, sin afecto natural en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, que no tienen dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Noten, amadores de los deleites. Como dice en la primera cualidad de las personas en los últimos tiempos, amadores de sí mismos, y ahora casi al final de la lista, amadores de los deleites más que de Dios, más que de Dios mismo. Entonces ahora estoy entendiendo el problema en mi hijo, el problema en la juventud hoy día. Pero el problema en mí mismo nos ha llevado este amor propio desordenado, extremo, exagerado, a un humanismo, o lo que unos llaman humanismo secular, un humanismo que pone al hombre al centro del universo. El principio y el fin de todo es el hombre. Y Dios, pues en nombre, en teoría, y cuando yo quiero reconocerle, ahí está. Pero yo soy número uno en mi vida. Nuestro siglo, es el siglo de los derechos humanos. Pero yo te pregunto, en medio de todos estos derechos humanos, todos queriendo lo que yo quiero, lo que yo merezco. Entonces, pero yo te pregunto, ¿qué de los derechos de Dios, el creador de todo y de todos? ¿No tiene derechos Dios en este mundo que Él hizo y en todas las vidas que Él hizo? No sabemos orar, pero no como rezo. Estas son vanas repeticiones. Jesucristo dijo aquí en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, lo que han llamado el Padre Nuestro no debe de ser un rezo, sino un modelo de oración. Las cosas que debemos pedir de Dios, pero de todo corazón. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuáles son sus derechos? Número 1, santificado sea tu nombre. Exaltado, honrado, obedecido, amado tu nombre, exaltado en alto, santificado sea tu nombre. Es el derecho de Dios. Número 2, venga
tu reino. Eres rey del universo, de la creación. Ven, Señor Jesús, para establecer tu reino milenial y después tu reino eterno. Venga tu reino. Señor, eres rey y me someto a ti como rey de mi vida. ¿Y cuál es el tercer derecho de Dios en esta oración? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque los ángeles buenos alrededor del trono de Dios cumplen su voluntad con una obediencia cabal e inmediata de todo corazón. Y Dios desea y debemos desear ser entre aquellos en quienes Dios cumple su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que Dios reine sobre esta tierra, sobre nuestras vidas para bien. Y después sí podemos pedir nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Y número 3, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero pidiendo sus derechos primero, nuestras necesidades de manera secundaria, pero en todo dándole a Él la honra y la gloria por todo. Porque dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así enseñó a Jesucristo cómo vivir. En Mateo 6:33, sabiendo que nos afanamos por lo material, por lo físico, por lo terrenal, tanto que nos olvidamos a menudo a Dios. Jesús dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, necesidades básicas, cotidianas, terrenales, comida, bebida, vestimenta, os serán añadidas. Ahora voy entendiendo este asunto. Dios tiene sus derechos, Dios tiene su voluntad, tiene su reino. Debo buscar su voluntad primordialmente, sobre todo dándole reverencia, honor, amor y fe. Y esto asegura que Él va a suplir mis necesidades después. Como regalo me serán añadidas estas cosas. Entonces esto nos lleva a un momento crucial. ¿Voy a seguir buscando mi voluntad? ¿O voy a buscar la voluntad de Dios como prioridad número 1 en mi vida? No puedo experimentar el verdadero bien y la verdadera felicidad en este mundo, tampoco en el mundo eterno y venidero, si busco mi propia voluntad. Ahora entiendo que este es un camino de muerte, de amargura y por fin del castigo eterno de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hago? ¿Estoy muerto en vida? Señor, ya no quiero mi voluntad, no quiero más sufrimiento, más miseria, y tampoco en la eternidad, en el castigo eterno, separado de ti eternamente, en el tormento del fuego eterno. Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu salvación, y yo quiero hacer tu voluntad. Amén, amén. Ahora busca la voluntad de Dios de todo corazón, y sobre todo pide que Él haga en ti una obra divina en tu corazón, en tu mente y en tu voluntad, para que tú puedas conocerle, creer en Él, confiar en Él como tu Dios y Salvador, y amarle y entregar tu vida y tu voluntad a Él. Dios puede cambiar tu corazón, pero quiere que le busques de todo corazón y pides que Él haga una obra divina por su gracia, cambiando tu corazón, porque la verdad es, no le amamos. No le queremos de todo corazón, queremos el pecado y el mundo, todos nosotros. Solo Dios en su gracia puede darnos, como dice en Ezequiel, capítulo 37,
dice que Dios puede darnos, capítulo 36, Dios puede darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu y poner su Espíritu Santo en nosotros para querer y hacer por su buena voluntad. Ezequiel 36, 25 al 27, Filipenses 2, 13. Y ahora Dios dándome un nuevo corazón por medio de la fe en Jesucristo y su muerte sustitucionaria en la cruz, su sangre derramada en la cruz, creyendo en este sacrificio para mi perdón, mi salvación, mi liberación del castigo eterno, mi reconciliación con Dios, creyendo en Cristo crucificado y resucitado y recibiéndole en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo soy como el apóstol Pablo en el día de su salvación en Hechos 9:6, cuando temblando, temeroso, cayó a tierra diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como David dijo en Salmo 143, ahora teniendo a Cristo en mi corazón, su perdón, su salvación y su Espíritu Santo, yo pido al Padre, Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque ahora ya no quiero andar en caminos chuecos y pervertidos y perversos. Tengo a Cristo y su Espíritu en mi corazón. Soy perdonado. Soy reconciliado con Dios. Tengo su Espíritu Santo. Y ahora le amo a aquel que me amó primero. Y yo quiero de voluntad entregar mi voluntad a su voluntad. Y seguirle y servirle el resto de mi vida. Amigo, esta es la verdadera vida y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hacer tu voluntad, la paga del pecado es muerte. Hacer su voluntad, recibiéndole como tu Salvador personal y entregando tu vida a Él y su voluntad, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en Él, entrégate a Él, a su voluntad y probarás. Dios sí puede perdonar, salvar y transformar una vida. Su voluntad es lo mejor. Que Dios bendiga a cada uno y todos en buscar a Dios y su voluntad de hoy en adelante.